Antes de comenzar, por favor, los mugrosos aparatos del diablo, pónganlos en vibración, por favor, para no distraernos. Y dado que el pastor Jerry está dando o enseñando la confesión de Londres, que técnicamente es doctrina, es la perspectiva de Londres, entonces vamos a tocar algo de doctrina nosotros, como escuela dominical. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por un día más de vida. Gracias por traernos que ven aquí a tu casa de oración. Gracias por la dicha y la oportunidad que me das nuevamente de estar aquí detrás de tu púlpito y ser instrumento tuyo. Sean palabras tuyas, no mías. Y quieras abrir nuestro entendimiento, Señor Santo Espíritu, de modo que podamos entender, discernir y también aplicar tu verdad. En Cristo Jesús te rogamos esto. Amén. Bien, vamos a hablar acerca de la cena del Señor y el bautismo. Recordarán que las únicas ordenanzas que la iglesia tiene o que la iglesia se le ha dado son dos: el bautismo y la cena del Señor. No hay como tal una tercera o cuarta ordenanza, porque hay iglesias que enseñan que el lavamiento de los pies es una ordenanza, pero en ningún momento se menciona que la iglesia deba ejercerlo. Simplemente fue una muestra de servicio y humildad que hizo el Señor Jesucristo a los suyos, hablando de la perspectiva del servicio. Entonces, de acuerdo a Lucas 22, 19, 20, acompáñame, Lucas 22, 19, 20, repito la cita una vez más, Lucas capítulo 22, 19 y 20, la palabra del Señor es así: tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega. Bueno, hasta ahí está 20. Y luego podemos irnos a Mateo 28, 19. Acompáñenme, Mateo 28, 19. Repito la cita una vez más. Mateo capítulo 28, versículo 19. La palabra del Señor dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Iglesia Católica romana, o remona, como le gusta decir el pastor, llama a estas ceremonias como sacramentos. La perspectiva o definición que tienen los católicos romanos con respecto a los sacramentos significa que estas ceremonias imparten gracia y santidad al individuo que lo ejerce. Es decir, supongamos que, es un ejemplo, no estoy diciendo que lo sea, supongamos que somos católicos romanos, el pastor es el cura, y en ese momento comienza con la hostia y todo lo que conlleva esa cosa. El punto es que entra un individuo que en su vida nunca había entrado a la iglesia católica, participa de la ceremonia y ya es salvo. Así lo creen ellos, que con el hecho de participar en las ordenanzas del bautismo y en la cena del Señor, que para ellos lo llaman Eucaristía, ya eres salvo, listo. No pasa nada. Si eres pecador y eres una prostituta o eres todo un alcohólico, tú participa y mira, tú serás salvo. Eso es lo que enseñan los católicos romanos. Los reformadores, en cambio, ellos no llaman por lo general estas ceremonias como ordenanzas, también lo llaman como sacramentos, pero no desde la perspectiva del católico romano. Recuerden que los reformadores salieron de la Iglesia Católica Romana, de ahí salieron. Es obvio que los reformadores van a tener ciertas inclinaciones o ciertas prácticas del catolicismo romano que aún son vigentes en ellos. Entonces, los sacramentos que así lo llaman no lo ven desde la perspectiva católica romana que añade gracia o santidad, sino lo ven desde una perspectiva de que son sagrados y en realidad son ceremonias sagradas.
Porque Pablo dice más adelante en Corintios que la cena del Señor debe hacerse de forma digna, que hay de aquellos que si lo hacen de forma indigna, porque muchos están enfermos y otros duermen. Y dormir no se refiere a que están como ahorita como Chavalara, que se encuentra descansando por su enfermedad. No, dormir implica muerte física, como consecuencia de ser un irreverente hacia lo que es sacro. Entonces, para no confundirnos, se nos ha dado o se nos ha enseñado que estas ceremonias no se llaman sacramentos. Sí sabemos que son sagrados, sí sabemos que son importantes, pero nos quedamos con la definición o el concepto de que son ordenanzas porque son mandatos que el Señor Cristo le ha dado a la iglesia para que haga. Bautismo, del griego baptizo, tiene diversos significados dependiendo del contexto. La definición más común que la gente enseña es sumergir. Es la definición más común. Pero recuerde, tiene otros significados dependiendo del contexto. Dado que la palabra bautismo tiene diversos significados, esta palabra no fue traducida, sino que fue transliterada. Esa es la definición. Por ejemplo, la palabra charis del griego significa gracia. Ahí vemos la traducción de una palabra griega a castellano. En nuestro caso, baptizo no fue traducido como tal, como para que se entienda, sumergir, sino que fue transliterado, es decir, de baptizo se convirtió en bautismo. Con eso lo hicieron. Por esa misma razón, de que tiene diversos significados dependiendo del contexto. Sin embargo, aunque esta palabra tenga diversos significados, es muy interesante notar que la palabra bautismo en su mayoría está relacionado con el agua, pero no necesariamente tiene que ver con sumergir. Y lo voy a explicar en este momento. En la Biblia se menciona 3 modos de bautismo. Ponga atención. La Biblia menciona 3 modos y cada modo implica o significa algo o se aplica a ciertas circunstancias. Por ejemplo, el primer modo de bautismo es la inmersión, o sea, sumergir, pues. Sumergir el cuerpo en el agua. Se usaba en ceremonias de purificación y proselitaje religioso. Cuando una persona quería cambiarse de religión, por ejemplo, de musulmán a judío, tenía que llevar unos ciertos requisitos previos a cambiarse. Y como finalidad, ellos se sumergían en el agua como señal de abandono mi vieja religión para estar en la nueva religión. Esa era la forma de identificación. De hecho, muy interesante. No existían los musulmanes todavía. Bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo. Ya sé que no existían los musulmanes. Vamos a poner otras cosas. ¿Cómo se llaman los del fuego? Estos, zoroastros. Muy bien, gracias. Acompáñenme a Segundo de Reyes, vamos a verlo. Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 10. Repito la cita. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Una vez más, Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 10, la palabra del Señor dice así: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Esto es un modo de bautismo. Remójate, es decir, sumérgete. No es nomás mojar el brazo, no es nomás mojar el torso, es sumergirse totalmente. Esto es un modo de bautismo. Otro modo de bautismo es la aspersión. Los que conocen a los hermanos presbiterianos, es muy notorio en ellos, la aspersión. Claro, también la Iglesia Católica, la romana, lo aplica. La aspersión es rociar con agua o con sangre sobre el cuerpo o algún objeto. Se usaba en ceremonias de purificación.
Vamos a ver en Levítico 8:30. Levítico 8:30. Repito una vez más, Levítico 8:30, la palabra del Señor dice así: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Es muy interesante. De hecho, en Hebreos 9:13 también hace referencia de la aspersión. Por si lo quieren revisar más tarde, voy a avanzar para no retrasar. También lo pueden checar en Hebreos 9:13, por si lo quieren apuntar. Otro modo de bautismo está la ablución. Repito, ablución. ¿Qué es la ablución? Técnicamente es derramamiento. Eso es la ablución. Mientras que la primera, que es la inmersión o sumergir, es completamente el cuerpo en el agua. La aspersión, que es rociamiento. La ablución es un derramamiento sobre la cabeza. Se derrama agua o aceite sobre la cabeza. Esta ceremonia se usaba para consagración de reyes, profetas y sacerdotes. Por ejemplo, en Reyes, en 1 de Samuel 16:12, ahí se menciona que Samuel fue a ungir a David, porque él fue escogido como el futuro rey de Israel. En Profetas se menciona en 1 de Reyes 19:16 a un profeta que le dijo Dios a Elías: vamos a ver, 1 de Reyes 19:16. 1 de Reyes 19:16, para que no digan que es puras mentiras. 1 de Reyes 19:16, la palabra dice así: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahí vemos que Elías unge, derrama o genera un modo de bautismo sobre una persona para que sea consagrado como rey, y a Eliseo para que sea consagrado como profeta. Y con respecto a los sacerdotes, también lo podemos ver en Éxodo 28:41. Repito, Éxodo 28:41. Esos son los tres modos de bautismo que nos enseña la palabra de Dios: la inmersión, la aspersión y la ablución. Y cada uno tiene lo suyo. No es nomás de que háganlo y ya. Pero lo interesante es que la mayoría de estas ceremonias tiene que ver con agua. Claro, otras sustancias como aceite o sangre, pero la mayoría tiene que ver con agua. Eso es interesante. Por ejemplo, si un día estamos en la regadera, nos estamos bautizando. Es interesante. Si estamos en la piscina, como ayer que no se hizo con los jóvenes, se están bautizando. Y no necesariamente el bautismo implica algo religioso. El bautismo es algo que ya existía porque implica remojarse, mojarse. Sencillo. Está relacionado con el agua, en su mayor parte. Repito, hay cosas que implican aceite y sangre porque hay una tipificación detrás de ello. Pero es muy interesante que se usen su mayormente para referirse al agua. Muy bien. En nuestro caso, ¿qué pues? En la ceremonia de bautismo. Bien, el bautismo que se ejecuta o ejercemos es de inmersión. ¿Pero por qué motivo? Lo explicaré a su debido tiempo. La palabra de Dios enseña que el bautismo es un símbolo de nuestra unión que tenemos con Cristo, representado en su muerte, sepultura y resurrección. Dime. Juan 6:54. Juan 6:54. Gracias, cuñado. Y creo que el pastor me lo dijo lo mismo, pero no lo escuché bien. Muchas gracias. Ahí lo pueden ver, en Juan 6. Bien. Esa unión que tenemos con Cristo, vamos a verlo en Romanos 6. Acompáñenme. Romanos capítulo 6. Romanos 6 del 3 al 4. Repito la cita una vez más. Romanos capítulo 6
versículos 3 al 4, la palabra del Señor dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, cada vez que vean la palabra en Cristo, implica una unión? Hemos sido bautizados en su muerte, en unión de su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Algo muy interesante cuando, de hecho, hasta la fecha, nunca he escuchado que alguien lo defina. Me tocó definirlo con mis alumnos del semestre pasado cuando enseñé Romanos. Mucha gente cuando se bautiza en el agua o cuando se habla de bautismo en la Biblia, mayormente en Hechos, te dice: no, es que tienes que identificarte con Cristo, identifícate con Él. Y la gente, pues al parecer, como que no cuestiona o no pregunta: oye, ¿qué es identificarse? Nada más dice: Simón, perdón, no, sí, identifícate con Él. Pero ¿qué es identificarte con Cristo? Si ustedes revisan la definición de la palabra identificación, no tiene sentido. En ningún momento tiene sentido la palabra. Lo más cercano es que identificarme con Cristo, en el sentido de que yo me siento relacionado con lo que Él pasó. Me gusta mucho como dice Berkov, que esta identificación es una unión mística. Y no mística en el sentido de wow, de los horóscopos y ese tipo de vaciladas, sino en el sentido de que son cosas que no se pueden explicar. Esta unión o identificación, como muchos hermanos enseñan detrás del púlpito, se refiere a nuestra unión con Cristo. Estamos unidos con Él. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que Pablo afirma que nosotros hemos sido unidos desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos unidos a Cristo. Una cosa es el hecho de la eternidad pasada, otra cosa es la aplicación de esta unión. Y ciertamente ese bautismo representa de forma simbólica nuestra unión que tenemos con Cristo Jesús. Digo simbólica porque realmente nosotros no morimos físicamente colgados en la cruz, porque alguien tomó nuestro lugar en la cruz y fue Cristo, siendo Él la cabeza de la nueva creación, que espero que seamos todos nosotros aquí presentes. La muerte y sepultura al viejo hombre y resurrección para vida nueva, de acuerdo a Romanos 6, 3 al 4. Todo creyente que desciende a las aguas del bautismo está descendiendo a las aguas del juicio y de la muerte por causa de sus pecados. Por eso el himno que tenemos: en las aguas de la muerte, sumergido fue Jesús. De eso habla. De hecho, el bautismo, cuando es por inmersión, por lo general se refiere a muerte, se refiere a sepultura. Cuando el creyente sube o asciende de las aguas de bautismo, es porque ha sido librado del juicio de Dios, no por causa de sus propios méritos, sino por causa de los méritos de Cristo, por quien usted ha sido unido. Es decir, que si usted y todos nosotros estábamos muertos, descendidos en la tumba, por cuanto Cristo murió por nosotros y resucitó por los suyos, sin duda alguna nosotros también seremos levantados de la muerte. No por causa nuestra, no por causa de nuestras obras o justicia, como se los ha enseñado, sino por causa de aquel que nos transmitió, o mejor dicho, nos imputó su justicia. Porque Cristo a eso vino. Cristo vino con doble propósito. Vino a proveer justicia al hombre que no tiene y a pagar la penalidad del pecado por causa de nuestro pecado. Así es, vino para darnos provisión de justicia y a pagar la penalidad de nuestro pecado. Vino a cumplir con la ley de forma legislativa y judicial. Legislativa de cumplir con toda orden, con toda ley del Antiguo Testamento, y judicial para cumplir también con los juicios que demandaba el Antiguo Testamento por desobediencia.
Pero no porque Cristo desobedeció, sino porque Él tomó nuestro lugar, porque nosotros habíamos desobedecido. Qué hermoso. Provisión de justicia y para pagar nuestra penalidad. El modo correcto de bautizar para la iglesia es por inmersión. Esto es así para que se cumpla el simbolismo de la muerte, sepultura, resurrección, la cual es Romanos 6:4. Solamente las personas regeneradas se bautizan. Escuche bien, solamente personas que son salvas se bautizan. No vamos a bautizar a una persona que continúa practicando o atrapado en sus delitos y pecados. Alguien dijo, recuerdo que una ocasión cuando un amigo ahí en Mérida, un amigo pastor, me dijo una vez: Vic, en la iglesia local, cuando se bautiza, muchas veces no sabemos si fulano, sotano, realmente es salvo. Él dijo: tenemos salvos bautizados y demonios remojados. Así lo dijo. Porque nosotros no podemos ver el corazón del hombre, es Dios. Y ha pasado. Lamentablemente, quizás en su mente estará pensando en alguno, pero hemos visto que a estos que se han bautizado aquí no han dado realmente fruto de una vida nueva. Solamente fueron remojados. Y podrán decir y jurar: no, es que soy cristiano y yo creo en Dios. Sí, papito, pero tú podrás creer. Igual los demonios, pero ellos tiemblan. Y tú no tiemblas en absoluto. Pero bueno, si se acuerdan de alguien, no me lo digan. Mantengan el secreto. ¿Cómo podemos defender este punto de que solamente los salvos se bautizan? Por ejemplo, en Hechos 8:12, acompáñenme. Hechos 8:12. Hechos capítulo 8, versículo 12, la palabra del Señor dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También lo podemos ver con el eunuco. El eunuco creyó en el mensaje de Felipe y cuando estuvieron andando por el camino, el eunuco dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué es lo que me impide ser bautizado? Si ustedes ven el orden, primero es salvación, es decir, primero la persona es salva y luego es bautizada. Y lo mismo pasó con Cornelio. Cuando Pedro le anunció el mensaje a Cornelio y vieron que estos estaban profetizando como señal de que realmente son salvos, dijo Pedro: ¿alguien puede impedir que estos sean bautizados? Y dijeron: no, pues adelante, hay que bautizarlos. El bautismo de los regenerados, escuche bien porque eso está muy interesante. El bautismo de los regenerados, es decir, los salvos, para aquellos que no se acostumbran al concepto de regenerado, sirve como señal o afirmación para la iglesia local de que aquella persona es realmente salva. Cuando el salvo afirma públicamente su fe en Cristo ante la iglesia local está reconociendo a este salvo como miembro del cuerpo de Cristo. Cuando, por ejemplo, se bautizó Jada y el pastor le pregunta: Jada, ¿tú crees que Cristo es tu único verdadero Salvador, etcétera, etcétera? Y dijo: sí, creo que Cristo es mi único y verdadero Salvador. En ese momento que ella está afirmando públicamente, la iglesia local, nosotros estamos viendo este hecho de testimonio y nosotros estamos reconociendo que Jada pertenece al cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Para eso sirve el bautismo. No solamente es de que, pues ya obedeció, viva. No, es mucho más que solamente una obediencia. Es un reconocimiento público de que toda persona que testifica públicamente de su fe de Cristo ante la iglesia local, es que uno es salvo y dos pertenece al cuerpo de Cristo. Y no hablamos de cuerpo localmente, hablamos de un cuerpo universal. Porque el cuerpo de Cristo es uno, no son muchos. Iglesias locales son muchas. Pero iglesia como única, santa, universal,
solamente es esa, el cuerpo de Cristo. De hecho, todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros de su cuerpo. Pero localmente hablando, cada uno pertenecerá a una iglesia local. Dado que el bautismo es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que son salvos, que no están dispuestos a bautizarse, están viviendo en desobediencia. Así que, mi hermano y mi hermana, si usted no se ha bautizado y lleva años en el Evangelio, lleva años escuchando la verdad, lleva años creyendo que Cristo es su Salvador, déjeme decirle que usted se encuentra en rebeldía y en desobediencia. Y no espere que realmente cosas maravillosas ocurran en su vida, porque hay desobediencia que usted está frenando en su vida. Así que le invito a que usted medite en esto y si no se ha bautizado, bautícese. Es de suma importancia mencionar que el bautismo no salva. Escuche bien, el bautismo no salva. No es como la postura o perspectiva que tiene el católico romano que dice cualquier persona que participe de estos sacramentos, tendrá gracia y santidad. No. De hecho, si usted recuerda la historia del ex ladrón, yo ex porque ya mejor es el ladrón, del ex ladrón que estaba crucificado con Cristo, cuando él dijo, cuando regreses, cuando vayas y regreses en el futuro con tu reino, acuérdate de mí. Y Cristo le dijo, de cierto que tú estarás conmigo en el paraíso. Esta persona fue salva, pero ella no fue bautizada. No fue bautizada esta persona, pero fue salva. Si realmente la gente afirma que el bautismo salva, oye, ¿cómo explicas a este ex ladrón que murió y fue salvo? Explícame. 1 de Pedro 3:21, acompáñame. 1 de Pedro 3:21. 1 de Peter 3:21. La palabra del Señor dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No se está refiriendo a remojarse, se refiere a la cuestión del bautismo del Espíritu. Y pone entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, cierra, o la resurrección de Cristo. En pocas palabras, Pedro estaba diciendo que el bautismo como tal que hacemos es una obediencia por cuestión de conciencia ante Dios, es decir, por cuestión de obediencia. No está diciendo, tú bautízate para que seas salvo. No, cumple con esto para que estés en buena conciencia con Dios. Así es. No tiene nada que ver o implica en el sentido de que el bautizarse te salva, en absoluto. El bautismo es una ordenanza que se lleva a cabo una sola vez en la vida del creyente. Aunque la Biblia hace mención de rebautismos, hay que aclarar que estos rebautismos en su contexto fue únicamente a los judíos convertidos. ¿Cómo es eso? Te explico. La razón de estos rebautismos, es decir, bautizar de nuevo, se debe a que estos judíos habían sido bautizados por Juan el Bautista como símbolo de arrepentimiento. Por esa razón. Pero no fueron bautizados como símbolo de su unión con Cristo. Y esto lo podemos ver en Hechos 19, del 1 al 7. Hechos 19, del 1 al 7, ahí lo pueden ver. Estaba Pablo, llega Apolos y llega otros discípulos y dicen, oigan, ¿ustedes ya tienen el Espíritu Santo? Ah, caray, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues ¿en qué fueron bautizados? Pregunta Pablo. Y dicen ellos, pues fueron bautizados por el bautismo de Juan. No, mijo. O sea, sí, entiendo tu punto. Juan bautizó nada más como símbolo de arrepentimiento. Pero ahora ustedes tienen que identificarse, es decir, tienen que demostrar que están unidos ahora con Cristo Jesús. Así que vengan, bautícense. Y es cuando ahí hay un rebautismo.
Prácticas que la Biblia no enseña con respecto al bautismo. Escuche bien, prácticas que la Biblia no enseña con respecto al bautismo. Número 1, hay iglesias que rebautizan al creyente para que éste sea aceptado como miembro de la iglesia local. La Biblia no enseña nada de eso. Es decir, es un ejemplo, ¿no? Llegó mi madre, que mi madre tenía su membresía en la iglesia bautista El Mesías de Mérida, y supongamos que el pastor Jerry dice, no, aquí si quieres tener membresía tienes que bautizarte de nuevo. Y pues le hacen ahí todo un protocolo para que luego digan, hermano, ¿están de acuerdo? Ah, sí. Bueno, hermano, usted métase ya, sumérgese y órale. Ya. No enseña nada de eso en la Biblia. En ninguna parte lo va a encontrar. Otra práctica que hacen, que no está en la Biblia, hay iglesias locales que rebautizan al creyente porque su bautismo no fue el modo correcto. Escuche bien, no fue el modo correcto. La Biblia no menciona algo con respecto a este problema. Sin embargo, el modo correcto de bautizar es por inmersión, para que el simbolismo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo se cumpla. Es decir, si usted fue bautizado por aspersión, no cuenta, porque no se está aplicando correctamente el simbolismo. El simbolismo correcto es por inmersión, que eso define nuestra unión que tenemos con Cristo Jesús. Hay iglesias locales que usan el bautismo para ser aceptado como miembro de la iglesia local. La Biblia no enseña que el bautismo sea usado de esa manera. Por ejemplo, Pablo fue bautizado por Ananías en Damasco. Si realmente aplicamos este punto de bautismo como membresía automática de la iglesia local, en pocas palabras, Pablo debió haber sido miembro de la iglesia local de Damasco. Pero él fue miembro de la iglesia de Antioquía de Siria. Hay quienes dicen que Pablo fue miembro de la iglesia de Jerusalén. Entre Jerusalén o Antioquía de Siria, independientemente de dónde estaba Pablo su membresía, el bautismo de creyente no es usado para ser aceptado como miembro de la iglesia local, sino como simbolismo de nuestra unión con Cristo Jesús y como señal para la iglesia local de que aquel creyente ahora es miembro del cuerpo de Cristo. Para eso se usa. Por ejemplo, en la iglesia bautista de allá de Mesías, ellos aplican esta. Si quieres ser miembro, te bautizas y ya automáticamente ya eres miembro. Así lo manejan allá. Pero bueno, son detalles. Casi todas las veces. Muy bien. Cada modo de bautismo es muy interesante lo que enseña. Escuche bien, cada modo de bautismo es interesante lo que enseña. La inmersión enseña la unión del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, es decir, identificación. La aspersión enseña la aplicación de la sangre de Cristo en el creyente para limpiarlo de todo pecado, que es la purificación. La ablución enseña el derramamiento del Espíritu Santo sobre el creyente para que habite en él, es decir, la unción del Espíritu. Y Juan lo enseñó en sus cartas. Ahora tenemos la unción del Espíritu, que éste nos enseña. Aunque la Biblia contiene diversos o diferentes modos del bautismo, escuche bien, la Biblia afirma y enseña un solo bautismo. Eso lo puede ver en Efesios 4:5. Repito, si lo quieren anotar, Efesios 4:5, ahí se enseña lo que dijo Pablo: un espíritu, un Señor, un bautismo. Solo uno. Vamos a ver si me da tiempo. Puedo pedir más tiempo. Ánimo, mis hermanos, no se aburran, es doctrina. Digo, si a usted no le fascina la doctrina, pues ánimo, le invito a que se motive. La cena del Señor. Bien. Esta ordenanza es seguido del bautismo. Para poder participar de la cena del Señor o del partimiento del pan, que se menciona en algunas
en algunos versículos de la Biblia, es necesario ser bautizado previamente. El término partir el pan, si lo quiere usted ver en la Biblia, se encuentra en Hechos 2:42 y 1 Corintios 10:16. Repito, si usted quiere ver esa definición del partimiento del pan, Hechos 2:42 y 1 Corintios 10:16. La expresión partimiento de pan implica la cena del Señor. No siempre, depende del contexto, porque otras veces el partimiento de pan puede implicar que estaban comiendo normalmente. Depende del contexto. Obviamente las citas que les di es según su contexto. Muy bien. La cena del Señor tiene su trasfondo. Escuche bien, eso es muy interesante. La iglesia del Señor, así como el bautismo tiene su trasfondo también cultural, la cena del Señor también. Hay gente que dice, no, es que Cristo, Él fundó o Él creó la cena del Señor y creó el bautismo. No, ya eran costumbres que estaban allá. Que Cristo lo utilizó para simbolismos con referente a algo, eso es diferente. Por ejemplo, el bautismo ya vimos que es un simbolismo de nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. En el caso de la cena, eso es bello, hermosísimo. Porque la cena del Señor tiene su trasfondo con el desposorio judío. Es decir, Cristo instituyó la cena del Señor como simbolismo de su desposorio con la iglesia. La cena del Señor, a diferencia del bautismo, es una ordenanza que se hace repetidamente hasta que Cristo vuelva. Eso dijo Pablo con las palabras de Cristo que dijo, y hacer esto todas las veces hasta que yo regrese. Hacer esto en memoria de mí. La Biblia no especifica cada cuándo debe hacerse esta ordenanza, no especifica. Pero las iglesias locales son las que deciden cuándo realizarlo. Hay iglesias locales que lo hacen cada semana, o sea, imagínense, cada semana hacer la cena del Señor, imagínense. O sea, ¿cuántas semanas tiene el año? ¿52? 52, gracias, por 10. Entonces imagínense, hacer 52 veces la cena del Señor. Bueno, digo, si la iglesia local tiene los fondos, pues qué bueno. Hay iglesias que lo hacen cada semestre, cada mes, cada bimestre o cada año. No hay realmente claridad en el asunto de cada cuándo, pero se dice que debe ser repetidamente. La cena del Señor tiene 3 referencias, así como también el bautismo tiene 3 modos, la cena tiene 3 referencias. Primero, es un simbolismo. La cena del Señor es un simbolismo de nuestro desposorio con Cristo. Segundo, es una remembranza, es decir, un recordatorio. La cena del Señor es un recordatorio del sacrificio que Cristo hizo por su iglesia. Así lo dijo Pablo, que Cristo se entregó por su iglesia para purificarla, santificarla y etc. Para presentarla para Él. Tercero, es una promesa. La cena del Señor es una promesa de que Cristo regresará por su iglesia para llevársela con Él. ¿A dónde? A casarse con ella en las bodas del Cordero. Por eso dijo Cristo que cada vez que ustedes hicieran esto, la muerte de Cristo anuncian hasta que Él vuelva. Y cuando Él vuelva, obviamente viene primero por su iglesia y luego vendrá para emitir juicio a las naciones, y a Israel y a todos los demás que lo conllevan. La cena del Señor sirve, así como el bautismo también sirve como afirmación, también la cena del Señor sirve como señal o afirmación para la iglesia local. ¿En qué sentido? Sirve como afirmación para la iglesia local de que el creyente que está participando se encuentra en comunión activa con su Señor y en comunión activa con su iglesia local. Si el creyente, escuche bien mi hermano, mi hermana, escuche bien, y ahí les va las pedradas, las rocas, porque lo he visto en varios hermanos también. Si el creyente no participa en la cena del Señor, eso significa que el creyente está fuera de comunión con su Señor por algún pecado activo. Pablo insta que si algún creyente está fuera de comunión con su Señor, aquel
debe arrepentirse de su pecado ante el Señor para que pueda participar con la iglesia en la cena del Señor. Y eso lo enseña en 1 Corintios 10:17. Dado que la cena del Señor es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, no hay opción para no participar. Porque hay hermanos que apenas inicia la cena del Señor, ¡bum!, se levantan y se van. Y perdón que lo diga. O hay otros que salen y se quedan afuera. Hermano, no va a participar. No, hermano, es que me siento mal. Pues no se sienta mal, siéntese bien. Y lo he visto. No es opción. Digo, si hay un pecado que le está como que impidiendo participar, pues póngase a cuentas. Sí, digo, es más fácil que usted se ponga a cuentas a que usted en su orgullo no quiera ponerse a cuentas con el Señor y quiera permanecer en su pecado. No le encuentro sentido a su lógica, mi hermano. No le encuentro sentido. Pero bueno, si usted cree que tiene sentido, pues le aplaudo. Usted siga así, ánimo. Ya si a usted le pasa algo, pues será usted con Dios. Pablo advierte del peligro de participar de la cena del Señor indignamente. Y lo advierte. Hay de aquellos que participan indignamente en la cena del Señor, como dije al inicio. Porque estos que participan o enferman o mueren. Para causar terror en los creyentes con respecto a la santidad de Dios, se espera que todo creyente viva en santidad para no ser hallado culpable ante el Señor cuando participe en la cena del Señor. Y eso lo puede ver en 1 Corintios 11, de 27 al 32. 1 Corintios 11, del 27 al 32. Y digo terror porque realmente eso infunde la santidad de Dios. No es nomás de que, le tengo respeto a la santidad de Dios. No, mi hermano. La santidad de Dios debe infundir terror en su vida. Quizás no esté de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo. Y tampoco lo voy a forzar a que lo crea. A su debido tiempo el Señor le va a hacer entender que con la santidad de Dios no se juega. Y si no me cree, observe a los profetas del Antiguo Testamento. Observe a Isaías. Isaías estaba ante la presencia de Dios. Isaías exclamó, ay de mí, he visto al Santo, voy a morir. Y Dios dijo, no temas, lo purifica para que no muera ante su presencia santa. De hecho, por esa razón somos realmente salvos. Esa es la razón por la cual el hombre quiere ser salvo, porque tiene miedo. No es nomás de que, sí, reconozco a Cristo. Ya no, hay un miedo detrás de eso. Hay un miedo desesperante porque no quiere pasar su vida en el lago de fuego. No quiere pasar su vida en tormento y en sufrimiento. No quiere pasar su vida en las manos de un Dios santo, 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 que esté airado día y noche por la eternidad en un lago de fuego. Esa es la razón principal por la cual el hombre quiere ser salvo. No es nomás de que, sí, Cristo murió por mí. No, es porque tienes miedo. Y yo también tengo miedo. Tanto el bautismo como la cena del Señor son ordenanzas exclusivas para la iglesia. Por cierto, la iglesia es quien oficia estas ordenanzas porque la iglesia es quien tiene la autoridad. Y eso lo pueden ver en Efesios 1:22. La iglesia tiene autoridad. Dado que la iglesia es quien tiene la autoridad en el aspecto local, cada iglesia local tiene a su oficial ordenado para que realice y dirija las ordenanzas del Señor Jesús. Por ejemplo, en la Biblia solamente se menciona a Pablo dirigiendo la cena del Señor. Solamente se ve a Pablo, no se ve a otras personas más. Eso lo pueden ver en Hechos 27 y en 1 Corintios 11, 23, 26. Repito, eso lo pueden ver en Hechos capítulo 20, versículo 7 o 1 Corintios capítulo 11 del 23 al 26.
como dijo Pablo, así como yo les enseñé. Si Pablo dice que los que les enseñó, eso implica obviamente que Pablo lo dirigió. Con respecto al bautismo, Felipe bautizó al eunuco. Aquí voy a aclarar un punto y voy rápido. Felipe bautizó, sí. Y hay gente que dice, ¿cómo es posible si nada más los ordenados? Oye, mi hermano, sí recuerdas que Felipe fue ordenado, ¿verdad? Digo, sí pones atención, ¿verdad? Felipe, los diáconos, junto con Esteban, estos que fueron elegidos por la iglesia local, fueron ordenados. Es decir, se les impusieron las manos. Felipe bautizó, estaba ordenado. Excelente. No necesariamente tiene que ser pastor, pero sí tiene que ser ordenado por la iglesia local. Es decir, se le ha comisionado, se le ha autorizado y se le ha delegado que representa a la iglesia. Entonces vemos que Felipe bautizó al eunuco, Pedro bautizó a Cornelio, Pablo bautizó a diversas personas. Por lo tanto, solamente los oficiales ordenados por la iglesia local pueden realizar y dirigir las ordenanzas del Señor Jesucristo. Pero recuerde, quien tiene la autoridad es la iglesia. Mis hermanos, esto fue la enseñanza con respecto al bautismo y la escena del Señor. Espero haya sido de su agrado, porque realmente esto es doctrina. Doctrina por parte de eclesiología. Vamos para terminar. Padre, en el nombre de Cristo, gracias porque eres bueno. Gracias por estas ceremonias, estas ordenanzas que son símbolos de nuestra unión y desposorio contigo. Gracias, Cristo, por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Gracias por esa salvación tan grande que nos has concedido. En Cristo Jesús te damos gracias y gloria a tu nombre. Amén.